Bueno, buenos días a todos los acá presentes, los que están en el Zoom también. Yo soy María Pistani, coordinadora de la Subcomisión de Niños y Adolescentes. Es un equipo que está formado por Alejandra García Tejera, Constanza Dualde, Francisco Cadic y Mario Niso. Y es un gusto enorme estar acá con Cristina Vidal Parral, eh, mi maestra, amiga, desde hace más de 30 años. Eh, Estuvo varias veces en esta casa, en SAP, y bueno, la voy a presentar, parte de su currículum. Cristina es licenciada en Psicología de la Universidad de El Salvador, especialista en niños y adolescentes de la Escuela de Psicología Clínica de Niños y Adolescentes, docente de grado y posgrado en la Facultad de Psicología USAL, en cátedras de Psicopatología de Roger, en la UBA, cátedras de técnicas proyectivas y adolescencia, en familia. En Funday fue profesora titular, Escuela Inglesa de Psicoanálisis. En la Escuela de Psicología Clínica de Niños y Adolescentes fue profesora titular de Escuela Inglesa. De Funday, de referencia Buenos Aires, una institución dedicada al estudio e investigación del psicoanálisis de niños y adolescentes. Y de la APPG. Ha presentado numerosos trabajos en jornadas y congresos. Escribió el capítulo sobre somatizaciones múltiples, publicado en el libro sobre psicosis infantil de Arminda Verasturi, también en revistas de la especialidad de diferentes instituciones. En nuestra revista número 19 está publicado Repensando el psicoanálisis de niños, y el título de su trabajo hoy se trata de otra infancia. ¿El psicoanálisis acompaña? Bueno, la vamos a escuchar y después vamos a poder conversar con ella. Y las personas que están en el Zoom, les pido que se silencien y que en el momento del intercambio tienen la opción de levantar la mano abajo en la zona, en reacciones, y eso los redirecciona ordenadamente en el orden en que vayan levantando la mano. Bueno, Cristina. ¿Se cayó? ¿Así? Bueno. Sí, de golpe lo había caído, ¿qué hice yo? No sé. No. Bueno, eh, eh, yo revisando siempre fue muy inquieta teóricamente, me tocó transitar como a muchos de nosotros 3 décadas, final del siglo pasado y 2 décadas de este siglo. Y ya hacia finales del siglo pasado, todas las teorías que he estudiado, varias de ellas, el psicoanálisis de niño aplicada, he tenido, decir, siempre he sido inquieta y por suerte, bueno, Silvia me conoce de hace tiempo, he estado en referencia a Buenos Aires, dedicada al estudio e investigación del psicoanálisis de niños, que en ese momento Marilu Pelento llevaba gente de otras disciplinas a hablar y no entendíamos, muchos no entendíamos nada por qué queríamos seguir estudiando psicoanálisis. Pero esto fue un germen en mi proceso de pensamiento que le pude ir encontrando sentido. Por algo nos llevamos, pero yo hasta ahora, que es lo que pude observar, que todo lo que vamos aprendiendo de la interdisciplina, lo sabemos, lo dejamos ahí en stand-by, pero no lo estamos pudiendo integrar con nuestra práctica clínica y con la teoría psicoanalítica en sí misma como fue establecida. Siempre hablo del momento de la modernidad, ¿no? Está tal cual y seguimos hablando de los mismos autores y con los mismos esquemas. Me olvidé de decir que agradezco la invitación a la institución.
por empezar ya con la idea. Le agradezco mucho estar hoy con ustedes. Esto más que un trabajo, no es un trabajo, es una forma de ir poniendo en palabras un pensamiento en evolución, que no está para nada acabado, seguirá en evolución, y yo creo que el mundo como está viniendo seguirá en evolución. No está nada cerrado, como hemos podido cerrar las teorías de antes. Lo cierto es que me tocó por circunstancias, y muchos de ustedes a lo mejor comparten conmigo esta experiencia de tocarles ver fracasos terapéuticos. Fueron de todo tipo y muchos años. Me sentí obligada a ver por qué eran. Yo al principio preguntaba, muy mal pregunta, quién lo trató, muy mal pregunta, sino ahora me interesa qué se hizo, ¿no? Cómo fue mirado ese niño y qué recursos, de herramientas teóricas y prácticas, si tenemos las herramientas teóricas, cómo son aplicadas para resolver eso. Lo cierto es que me di con muchas sorpresas a lo largo de mi práctica clínica, porque recibí fracasos terapéuticos ya con años de tratamiento. Chicos, podría elegir cualquier ejemplo, tengo muchos. Chicos sin lenguaje a los 5 años, a los 2 años y medio, que era tal la característica del chico que estudios genéticos y neurológicos no lo dejaron hasta después de 2 años que yo empecé el abordaje. Muy común de deterioro que no se sabía, como hasta una hipotonía se notaba en el cuerpo. Es decir, tengo muchos ejemplos. Y otros ejemplos que me tocaron en primera consulta, claramente con la sintomatología de los probables trastornos complejos en la infancia, y yo no tengo la experiencia que alguno de ellos haya quedado sin poder evolucionar. Entonces me parece oportuno en esta oportunidad de mostrar las dificultades y no cómo tienen que ser las cosas, sino pensarlas juntas. Porque todos los días, por eso cuando recién me río, pero es así. Bueno, escucharme otra vez no, porque ya no diría lo mismo, a lo mejor no. Es decir, es un pensamiento que fluye y ustedes se van a dar cuenta por qué. Porque lo construyo desde la clínica. Todo sirve. No nos tenemos que desanimar en lo que hemos estudiado que está caduco. Simplemente lo estamos combinando mal. Todas las variables. ¿En qué sentido? Digo, que mantenemos un esquema cerrado con variables determinadas, sabemos, con posiciones determinadas. Podemos pensar, hablemos de lo más conocido, el aparato intrapsíquico. Pensemos en el modelo de Freud, desde el pene, la evolución hasta el huevo. Y bueno, es acotado, está así, bien configurado. El inconsciente está en un lugar, el preconsciente con funciones, con dinámicas, represión, super yo. Eso en la clínica, ahora, difícil verlo así. Antes no. Antes respondía el modelo y estábamos tranquilísima. Lo aplicamos. El tema de la transferencia, todos los conceptos del tema de la identidad, todos los conceptos que estoy nombrando tienen que ser revisados, porque si ya volvemos a pensarlos como antes, vamos a tenemos muchas chances de ser poco efectivos en los casos complejos, diría, o no sé, que queden puntos ciegos a tener que abrir,
que no sean abiertos nunca, que también pasa, ¿no? Inclusive lo veo en análisis ya de chicos más grandes, inclusive de alguna madre que escucho. Bueno, dicho esto, es imposible, yo hoy traigo para pensar la clínica y hablar juntos, de un caso que lo presenté el año pasado, que ahora lo voy a presentar nuevamente, pero visto desde otra perspectiva. Yo creo que va a ser mi caso para pensar psicoanálisis. El año pasado lo nominé J, porque no podía pensarlo. Se me ocurrió una letra del abecedario, una letra más de una secuencia. Como a veces yo advierto que pensamos nosotros las patologías, ¿no? Le puse J. Tampoco podía imaginarme cómo era como ser humano. No tenía características definidas ni propias. Hoy van a escuchar que se llama Jaime. No sé si quieren ir, a ver, me dan ganas de ir directamente a la clínica, pero ponerlas en un contexto del pensamiento de la complejidad me parece importante para que me puedan seguir más fácil la clínica. Hay nociones que en el pensamiento de la complejidad ya no hay organizaciones arriba, abajo, adentro, afuera, todas las categorías tenidas en cuenta dentro del pensamiento de la ciencia, digamos, de la modernidad. La ciencia cambia y se rompe la noción de tiempo, de espacio, la hora continua permanente, la organización del futuro, el cambio del chico actual, que ya Leucogis y Corea hablan a fines del siglo pasado, principios de hablaron sobre los cambios en la infancia, que el chico cambia totalmente. La ruptura que hay que revisar, que la organización de la latencia, lo que entendíamos como latencia, ya la evolución pensada por tramos, como, bueno, tantos autores todavía los encontramos, es algo imposible. La fusión de las características en muchas edades, la adolescencia filtrada en la niñez, la niñez, es decir, como les digo, todos los conceptos no es que nos sirvan, son muy útiles, pero hay que revisarlos, ¿no? Voy a leer un poquito algunos conceptos y paso a la clínica y podemos volver a ir a la teoría en un ratito. Lo más importante, hay muchas cosas importantes, pero las referencias teóricas, siempre no podemos no trabajar con referencias teóricas, pero debemos saber que nos ubican en una posición determinada en la observación y vemos eso que se determina desde los conceptos teóricos que tenemos que observar. Todo lo otro queda afuera. Queda fuera, por ejemplo, por qué surgen las teorías de la intersubjetividad a fines del siglo pasado. Porque se pudo advertir de que todo lo que quedaba fuera, que es el entre dos o más, quedaba fuera, es decir, y era muy importante. Lo cierto es que en esa relación de la teoría de lo intrasubjetivo y de la intersubjetividad, están diseñados las tópicas, las primera, la segunda y tercera tópica,
que entran elementos y otros no. Uno determina si el campo entran 2 personas, hay más variables. Pero si es familia, pero nada más, el recorte. Bueno, ahora eso es tallado. La verdad es que el concepto de los límites a observar, siempre tenemos que pensar que van a quedar, podrían quedar situaciones importantes afuera. Entonces, ¿cómo ubicarse dentro de la clínica? ¿Cómo pararse frente a la clínica? ¿Y desde qué lugar, desde qué vértice observa? Las teorías de la complejidad hay una ruptura del orden establecido, construido durante siglos. Hay un choque de culturas, es decir, hay un estallido. Realmente no queda escaso si solamente mantenemos una visión focalizada, ¿no? De estar inserto en un medio de referencias estables, pasamos a un medio sin referencias estables, que no quiere decir que no las encontremos, pero los lugares ya no son los que estaban establecidos, las funciones y las relaciones tampoco, y lo más importante, que lo externo puede pasar a interno y cambiar de lugares. Es decir, fundamentalmente lo que rompe, no solo todo rompe, pero a nosotros nos sacude como psicoanalistas la noción de dónde está el inconsciente. Si se encuentra en un lugar, como estaba establecido, o dónde está, o dónde lo podemos encontrar. En la teoría de la complejidad es como el estallido, se puede encontrar en cualquier lugar. Lo mismo pasa con el concepto de identidad. No es una construcción programada, consecuencias, lineal, que lleva tiempos, sino es una constante construcción y deconstrucción de pliegues de lo externo con lo interno. Cuando hablamos de esta forma, la ruptura de tiempo, de espacio, que viene de la física cuántica, ¿no? Que es la ciencia que salpica todas las otras disciplinas, porque todas las disciplinas están reviendo y han revisitado sus teorías, pero yo realmente no sé si en el psicoanálisis en conjunto, en grupos, nos hemos puesto a pensar en serio. El concepto de ruptura de teorías conduce a la idea de caos. Habría alusión a momentos de inestabilidad, pero tiende siempre a un reordenamiento, que no queda el caos. Tenemos muchas herramientas para observar eso, y es cierto, reordenamiento y caos, lo estamos viviendo en este momento, ¿no? En lo social, en los vínculos, lo estamos viviendo. Este estallido que estoy hablando. Bueno, el efecto en la infancia, el tema que veo que se da es que la cantidad de impactos de estímulos, la vertiginosidad en la forma y en los tiempos, son aparatos psíquicos que no, como nosotros los tenemos concebidos, va a ser muy difícil que los puedan ir asimilando como era antes, con tiempos diferentes. La información estaba graduada en los ámbitos de educación, por las familias. Bueno, no es el momento que todavía hablemos de eso. Ahora no. Los chicos tienen el derecho de opinión y además
ahí van quebrando la simetría de adulto a niño, considerando que es para el crecimiento del infante es absolutamente necesario los polos de asimetría con el adulto. Y ocurre muy temprano que se quiebra, ¿no? El pensamiento de la complejidad se piensa en sistemas abiertos en interacción, ¿no? Yo cuando leo toda la ciencia, inclusive en la antropología, todos están en revisión y al ver culturas diferentes como que cambia, el mismo Levi-Strauss cambió la visión del estructuralismo hacia el final de su vida, que murió después de los 90 años. Entonces, yo veo que en el psicoanálisis tenemos un problema. Si dejamos de ser psicoanalistas al revisar las teorías, la identidad, que es ser un psicoanalista. Pero el peligro que se corre es dejarlo fosilizado. Yo no sé si ustedes registran, pero a mí me parece que el surgimiento de otras teorías nos están como tirando un poquito de tierra. No sé qué les pasa si están en comunicación con, sobre todo la neuropsiquiatría, ¿no? Pero bueno, ¿qué significaría defender los nuestros? Que es una teoría muy, muy sumamente valiosa. Es poner la apuesta en actividad en un medio nuevo. Y bueno, animémonos a revisar todo. Las nuevas realidades se piensan como sistemas de intercambios en redes, en permanente devenir. Lo que se configura en un momento deja de observarse de esa manera en otro. Y en el caso clínico que presentan los van a ver. Van a poder constatar cómo de principio es difícil poder determinar por dónde empezar, pero es por dónde empezar y por dónde continuar. Es como si se va construyendo, ¿no? Las teorías de la complejidad no hay nada a priori, sino es una construcción, son flujos. El deseo son flujos deseantes, que se va a la búsqueda de algo, que se va a encontrar con algo. Y es cualquier cosa, nosotros le hemos llamado mucho tiempo madre, pero ahora con las configuraciones diferentes de las estructuras familiares y que se rompe la idea de la familia universal, es real, ¿no? Se encuentra con lo que se encuentre y esa es la posibilidad humana. Lo importante sería que se encuentre con una situación asimétrica y no con una situación de abandono. Pero también esa jerarquía, es decir, ya verlo en función de funciones, y la causa determinante que hemos pensado y seguimos buscando como origen de la patología, creo que hay que reconsiderarlo, porque pasan muchas cosas después de los acontecimientos. Nosotros necesitamos cerrar conceptos, dar explicaciones y ponerlas universales. ¿Qué nos pasa? Nos angustiamos, nos inquietamos, entramos en la incertidumbre, sí, y sí, pero más vale no entender hasta que se entienda algo y no cerrar conceptos por miedo a salir de lo universal y del sentimiento de verdad. Bueno, la teoría de la complejidad nos permite abarcar mayor cantidad de variables que permitan una mejor comprensión de fenómenos psicopatológicos que nos tocan abordar. Esto yo lo he vivido. Me he dado cuenta de mi trabajo de pensamiento que he incorporado, que he hecho en este sentido. Tenía muy conocido
el modelo intrapsíquico, y cuando empecé a estudiar los modelos intersubjetivos, mi cabeza era cómo los compatibilizo. Tenía que ser esto o esto. Si haces esto, no mezcles con esto. Y yo tenía como dos voces, ¿no? Dos voces. Un analista, bueno, yo estaba supervisando, estudiando con ella y demás, que era absolutamente ortodoxa, y otra persona de gran valor mío que me dice, eso no sirve así, eso no sirve así. Entonces, desde ese momento, ya fueron los años 80, bueno, fue un recorrido que hice ya, no tengo ni a una ni a otra. En algunos casos veía que podía servir, en otros no, pero ahora veo con los fracasos terapéuticos realmente, digo, a ver qué pasa, a ver cómo es la cosa. No era ni así ni así, es otra cosa. Que en este momento, felizmente, he podido llegar a poner palabras, porque a mí me resultaba muy difícil poner palabras a mi evolución clínica. Que si hubiese querido decirlo, no sabía qué decirlo. Ahora sí sé qué decir. Y por eso el caso clínico es un modelo para pensar y para discutirlo entre todos, ¿no? Bueno, ¿quieren que pasemos un rato al caso clínico? Porque ahí, bueno, a los 2 años y medio, Jaime presentaba síntomas de aislamiento, desinterés por comunicarse, falta de lenguaje. Estaba diagnosticado, bueno, fue diagnosticado con TEA, autismo, ¿no? A lo largo de 7 años se implementaron en forma simultánea varios abordajes terapéuticos, terapia psicoanalítica individual, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, espacios de socialización. No se manifestaron cambios importantes durante ese tiempo. Yo lo conozco a los 9 años y medio, después de este tratamiento desde los 2 años y medio. Yo acá vayan pensando ustedes qué hubiesen hecho, 9 años y medio, un autismo descrito como si estuviese 7 años antes. Después de que el equipo tratante había dado por concluido el tratamiento, se podría considerar que se trataba de un fracaso terapéutico, pensar que la patología del niño no le permite avanzar en su desarrollo. En todo tratamiento, y esto realmente lo expongo para que nos hagamos todos cargo, es habitual, hay dos partes involucradas, y es habitual colocar las dificultades en el paciente. No pudo ser, la madre tal cosa, el chico no, ¿no? Hoy no es así. Yo lo escucho así, todavía lo escucho así. Tenemos que animarnos a pensar qué hacemos nosotros. Nos olvidamos de poner o no queremos poner en consideración los efectos de nuestra práctica. Hoy especialmente me interesa poner en consideración la aplicación de la técnica psicoanalítica, cómo la estamos haciendo. Ahora, ¿qué se esperaba de una nueva consulta? Jaime presentaba síntomas de aislamiento severo, evitaba mirar y escuchar, dificultad en el uso del lenguaje gestual y verbal, hacía esfuerzo para encontrar palabras para comunicarse, porque le costaba relacionar la palabra con la imagen, dificultad en la pronunciación, repetía en espejo lo que el otro decía, prefería que otro se comunique y hable por él. Bueno, no obstante, estaba cursando 3er grado de un solo turno en un colegio con acompañante escolar y adaptación en el aprendizaje. Sin interés alguno, por él miraba para otro lado, no se conectaba en clase, le hacían las tareas.
Representaba un retraso cognitivo importante, sin posibilidad de generar ni utilizar símbolos. En su casa pasaba la mayor parte del día usando dispositivos tecnológicos o mirando televisión. Me encontré frente a este niño invadida de incertidumbre, sin ninguna referencia conceptual para decidir por dónde comenzar. No quería ni debía anticiparme a lo que debía hacer. No podía, además. No sabía. Tenía que observar y ver qué iba a hacer. La cronicidad del cuadro psicopatológico en relación a la edad, más el tiempo transcurrido en los tratamientos anteriores con los escasos resultados terapéuticos obtenidos, se podría suponer que se encuadraba dentro de una discapacidad instalada. Porque es así. Su entorno, incluyendo los profesionales, compartían la creencia de que Jaime fue y será uno más entre tantos otros niños similares a la cadena de los chicos autistas. Yo quiero que pensemos que nosotros pensamos así también. Entonces tiene futuro, no tiene futuro, esto se hace así, así, ¿no? Esto lo quiero plantear. Debí observar e intentar encontrar indicios para ver por dónde iniciar mi tarea. Sabía, pero no deseaba ni convenía repetir el abordaje anterior. Pero estaba frente a un caso más como el de tantos otros niños que había recibido en consulta después de fracasos terapéuticos. Me encontraba como terapeuta frente a una situación compleja, a un gran desafío. No podía imaginar qué podría suceder con lo que decidiera hacer ni con la evolución del niño. Ahí sí que estaba en blanco. Estaba presenciando una clínica que resultaba imposible que me guiara por algún modelo teórico conocido, pero contaba con todas las herramientas teóricas aprendidas y mi experiencia profesional. Debía ir armando mi abordaje, la situación presentaba una complejidad importante. De lo primero que pude darme cuenta era de que Jaime se encontraba encerrado dentro de sí, sin posibilidad de apertura alguna personal. Está reforzado esto por otro cerco externo inmovilizante creado por el entorno, ser pensado y tratado como discapacitado, no ser imaginado con un devenir propio. Yo también poco lo podía imaginar como un niño, sino como un bulto, no sé, como identidad. Mi primer objetivo fue la forma de flexibilidad. Elegí ahí algo. Fue ver la forma de flexibilizar este doble encierro buscando caminos de acceso. Yo ahí pensé, ¿cómo se aplican técnicas o estrategias en un chico que está desconectado? Pensé que lo primero que debía hacer es intentar los registros que se conectaran. Bueno, y en cuanto al entorno, jerarquicé el hecho de tratar de que no sea tratado como uno más de la cadena calcada, como si uno calcara un mapa iguales a él. En esos dos puntos basé mi primer objetivo, que tiene que ver, son puntos basales en la construcción subjetiva y de la identidad, ¿no? Bueno, mis sentimientos, profunda tristeza por el niño, por otro lado una gran responsabilidad y desafío de hacerme cargo de su tratamiento. La familia compuesta por padres separados y 2 hijos, uno mayor que Jaime. La madre se refería a Jaime sin pensarlo como persona. Como es autista, ocurre que los autistas son... Yo en un momento, en una de las primeras entrevistas, le dije, ¿cómo se llama? ¿No? Como una idea armada en cuanto a lo que fue, era y será. Comenté que su entorno pasaba lo mismo. Sí, en su entorno pasaba lo mismo, era pensado y tratado como uno más, idéntico a otros. Ahora, acá pongo acento en el equipo tratante lo mismo.
ahí me impactó mucho. Me daban por sentado lo que era y lo que iba a ser. Y a mí me molestaba mucho que no quería impregnarme de nada de esto, que la verdad que no pienso así para nada, ¿no? Y acá hago una advertencia porque en las reuniones nuestras, escucho hablar en plural de los pacientes. Tenemos que tener mucho cuidado. Él tiene forma, así como todos tenemos forma humana, tiene una forma de autista, pero qué sé yo qué es. Nos tenemos que dar esa chance porque si no vamos a aplicar mal lo que tenemos que decidir. Vamos a aplicar, esto se hace así, 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 porque en tal lado en Francia se hace así, así, así. Yo creo que todo eso tenemos que repensarlo. Bueno, de hecho, la madre y el hermano asumían en forma indistinta las funciones de Jotan, que no se hacía cargo, que era traducirle lo que otro externo le hablaba, contestar por él, compensando su déficit. Bueno, estaba frente a un sistema familiar donde tanto la madre como el hermano colocaban a Jaime en una discapacidad inhabilitante. No había espacio para que pudiera reaccionar. No podía activar funciones perceptivas, cognitivas, afectivas, sociales. No era receptor ni emisor en la relación del entorno. Bueno, acá empiezo a intervenir. Me interesó tomar como punto de partida planos diferentes. Ahí no podía trabajar con el psiquismo individual, lo intersubjetivo, planos diferentes. Tenía que llegar al chico y tenía que hacer mucho en lo que vi alrededor del chico. En forma simultánea, además. Este es el pensamiento de la complejidad. Y no molesta hacerlo. ¿Dónde estaba Jaime? No estaba en él ni con él. Debía intentar encontrarlo buscando hilos conductores para devolverle la posibilidad de, en primer lugar, de conectarse, para desde allí retomar el armado del armado donde él quedó, ¿no? Existía una organización intrapsíquica, inconsciente, yo, super yo, las funciones cognitivas, los afectos y sentimientos, el otro discriminado, la trama intersubjetiva. En este caso, el modelo teórico de lo intrapsíquico no me servía como referencia para abordar mi trabajo. Hay psicoanalistas que lo hacen y hay muchos escritos respecto a esto. Yo me he puesto a leer la trama, pero no considero que sean resultados satisfactorios. Es decir, dentro de lo posible es lo que se logró, pero creo que tenemos que apuntar en la infancia, apostar a que las personas tenemos una posibilidad de búsqueda a la vida, a la salud, y yo creo que eso está, por lo menos yo lo estoy viendo. Como en muchas otras consultas de fracasos terapéuticos, debe tener como guía pistas, ¿no? Siempre que van apareciendo en primer plano, nunca las infiero atrás de. Se trata de ir construyendo la tarea clínica. Ahora, pregunto y nos toca a todos como profesionales. ¿Qué pensaría el equipo anterior? ¿Que es infalible lo que estaban haciendo, que iban a dar resultados, que iban a hacer lo posible? Lo cierto es que pararon el trabajo después de 7 años. Eso también me preocupa. Cuando uno no ve evolución, no sé, planteo qué tendríamos que hacer, ¿no? Bueno, acá tuve solo 2 entrevistas presenciales cuando se inicia la pandemia. Esto para mí fue una sorpresa. No sé si me descolocó, porque creo que hay que ir trabajando con lo que va apareciendo, pero fue una bendición a los efectos de lo que fui pudiendo armar.
y observar en planos y en lugares diferentes y estar en muchas situaciones, espacios diferentes a la vez. Gracias a la tecnología, mi consultorio fue trasladado al hábitat de la familia. Elegí a la madre como soporte de comunicación para mi abordaje. He visto otros terapeutas en pandemias que han tratado de llevar el consultorio privado a reproducirlo en un ámbito que puede ser el cuarto de los chicos, con los juguetes del chico y trabajar solo con él, con un soporte que se trataba que sea relativamente poco de la madre. Bueno, yo acá amplié el consultorio en serio, el espacio lo tomé como el espacio que se daba. Al principio el lugar de trabajo fue el living, donde empezaba la sesión, empezaba a conversar con la madre. Jaime espiaba, lo único que le interesaba pedir permiso para ver tecnología, jueguitos o televisión. La madre siempre, le decía en todas las sesiones, pues siempre aparecía, le avisaba que yo estaba y que salude. Respondía desde lejos, huyendo. Al poco tiempo, pero muy poco tiempo, solicité que no le permitiera usar tecnología en esa hora. Durante las sesiones comenzó a aparecer con mayor frecuencia y permanecer en el lugar. Se acostaba en un sillón moviendo sus piernas o protestando por no poder ver televisión. Se fue acercando, me saludaba solo por pedido de la madre, pero no me miraba, pero tampoco la miraba la madre, no miraba a nadie. Comencé a hablarle, me escuchaba con atención, siempre con la cabeza baja y a responder con monosílabos. Le pedí que me mostrara juguetes, lo hizo, se quedaba parada al lado nuestro mientras su mamá contaba relatos ocurridos en la semana. Con el tiempo, el lugar de encuentro se amplió a toda la casa. Nos hacía que se trasladara la madre donde estuviese Jaime, irlo a buscar. Pude introducirme naturalmente en lo cotidiano. Hacia mitad de año, dentro del horario de sesión, tuvo encuentros de 15 minutos con su asistente escolar, pero como coincidieron con la... quise presenciarlos. Y 15 minutos en otro día con el profesor de educación física. Me interesó, miren qué pasaba. Desde ya no mostraba ningún interés por su clase, miraba para otro lado, mientras la madre ejecutaba las tareas y conversaba con la maestra integradora, explicándole nuevamente lo que la maestra le explicó a Jaime. Lo mismo pasaba en la clase de gimnasia. La madre era una actora activa para que el chico lo imite. Siempre estaba metida como traductora del chico que, bueno, además miraba, se distraía, miraba por otro lado y demás. Bueno, esto pude intervenir, es decir, tomé varias variables porque fue muy, muy lindo cómo yo pude ir marcando. La madre se pudo correr y el chico terminó haciendo sus clases solo, escribiendo por sí mismo, pero muy poco tiempo, muy poco tiempo. Pero yo, por ejemplo, no dije ya está. Se ponía más lejos, yo lo veía cómo hacía sus clases y después venía contento a mostrar porque eran 15 minutos, a mostrar lo que hacía, ¿no? Lo mismo en la clase lo hacían saltar, mover los brazos, una coordinación perfecta. Entonces volvía, se daba vuelta y yo le decía, me encantó estar en tu clase, qué bien lo estás haciendo. Y ahí, bueno, empezó a decir, interpretación, no, acá estoy, te estoy mirando, ¿no? Bueno. Ay, bueno, tuve la oportunidad en el consultorio, hubiese tenido otra cosa. Siempre intenté hacer esto, pero de otra forma al estar en el consultorio. Acá fue todo
en presencia hasta acá. Armar la red de diferentes planos. Esto es lo que yo quiero decir. ¿Qué importa? A todos les sirvió y demás. Al poco tiempo la madre se corrió del lugar de hacer de intermediaria, se fue haciendo cargo de sus clases, comunicándose en forma directa con los maestros, respondiendo a consignas, a disfrutar de los encuentros. Se fue despertando de ese letargo parasitado, llamado autista, mantenido por años. Su estado anímico fue cambiando. Bueno, estaba logrando encontrar circuitos de intercambio entre Jaime y yo para poner en circulación algo diferente. A esta altura ya estaba incorporada como yo existía. Voy a contar una anécdota muy linda que en un momento que no miraba pero escuchaba, contestaba bajo. Le digo, me encantaría conocer tus ojos. Eso fue muy lindo. Entonces abre y cierra. Le digo, ay no, un ratito más abiertos para yo poderlos ver. Entonces abre y cierra. Digo, ay, son preciosos. ¿Cómo no vas a abrir los ojos para que se...? Entonces dice la madre que esa semana se fue frente al espejo y los movía y él los miraba y de ese momento empezó a abrir los ojos. Entonces, bueno, es decir, el autopercibirse, ¿no? Fue divino. Bueno, quiero decirles que también un día pidió mamá, ya terminas con Cristina porque quiero hacer una torta. Le digo, bueno, vamos los tres. Y ahí estuve en la cocina que él empezó a aprender a romper huevos y a batir. Y bueno, ahí estaba yo también, como si hubiese fabricado algo en el consultorio, que la masa, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí ya le dio ganas, te quiero convidar. Bueno, algún día va a poder ser, ahora hay pandemia, algún día sí, cuando nos veamos me puedes traer un pedazo de torta hecha por vos. Pero bueno, ahora, ¿qué pensé de todas las funciones? A mí no me preocupó el lenguaje que tenía. Yo sabía si activaba, el lenguaje iba a irse armando. Yo a veces pienso, hay cosas de los fonoaudiólogos que son necesarias, pero pienso que en lo evolutivo no se enseña a hablar y este chico tenía un aprendizaje de lenguaje aprendido pero estereotipado. Le costaba encontrar las palabras pero porque no estaba asociada, ¿no? Es decir, había que activar todo conjuntamente su pensamiento. Lo dejé así, no necesito más psicopedagoga, hablo perfecto ahora, bueno, ya verán la evolución, pero bueno, lo que vi, ya que lo vi que empezaba a nacer en estar contento y en poder hacerse cargo, mi objetivo principal ahí fui por otro lado, era que disfrute de percibirse vivo, introduciendo experiencia de placer como potenciadoras de la capacidad del sentimiento de ser, ¿no? ¿Quién es él? Y fui avanzando en el tratamiento, priorizando siempre lo que iba observando en primer plano. Ahí advertí habilidades motoras y el placer de realizarlas. ¿Qué introduje? En vez de mandarlo a TO, a un psicomotricista, se introdujo como plan, porque ya era marcado sí o sí plan, actividad de patineta, bicicleta, natación, y tenía gusto de tirarse por las montañitas, reírse, ya se reía con otros. Bueno, el padre se encargó de incluir juegos de pelota, comenzó a compartir actividades de pares. En mi criterio, todas las actividades por fuera de nuestros encuentros los tomé como terapéuticos, en vez de ir sistematizadamente la hora a ver qué se hace con ese chico. Lo fui pensando como abordajes complementarios, necesarios para su recuperación. Lo que tuve la suerte, que era informada y pedí información en forma continua a través de la madre para poder intervenir por fuera del ámbito de la sesión.
tuvo la paciencia no, porque ella le empezó a interesar compartir y apoyarse en mí. Me mandaba videitos que son una maravilla, él riéndose, tirándose, bueno. En el segundo año, que pasó la pandemia, viene a verme muy contento al consultorio, se anuncia por él por el portero eléctrico, pero frente a mi presencia mostró desconcierto. Debí unir la persona en la pantalla conmigo. Pero se quiso quedar solo, se mostró tranquilo, retomó los juguetes de la primera vez. Piensen que no lo vi 2 veces y no lo vi en un año, un año, sí. Yo creo que la pantalla incluso favoreció. Yo pienso que en este chico favoreció. Dio todo a favor. No quiero decir que haya que aplicarla siempre, pero no. Desinteresado en bueno, pero estaba con muchas ganas de jugar, retomó los juguetes de hace un año, pero sobre todo los autos, pero antes los movía así y nada, sin sentido aparente, pero ahora realmente el juego tenía un sentido y hizo juego simbólico. No le interesó comunicarse conmigo, yo me quedé en silencio, respetándolo a él. Ahí decidí incluir 2 sesiones de psicopedagogía por semana como tratamiento complementario. Es el único tratamiento sistematizado, aparte del mío, que incluí. El lenguaje ya había mejorado notablemente, comenzó a saludar de iniciativa propia a los demás, a su familia, a enojarse frente a los límites, a comunicarse por iniciativa propia. El interés por aprendizaje mejoró, haciendo esfuerzos por ejecutar sus tareas. Entusiasmo por ir al colegio para encontrarse con sus compañeros, que empezó a llamarlos mis amigos. Sigue con programa de integración y asistencia escolar. A esto también lo tomé por sus características físicas, que estaban en condiciones de empezar deporte de grupo. Entonces se incluyó en un club en deporte de grupo. El entrenador aceptó con gusto colaborar, pero como si fuese un terapeuta con gusto. Se hizo cargo de Jaime y aceptó sugerencias de mi parte. También hice seguimientos e intervenciones de esperarlo, de no forzarlo, que no entendía las reglas de juego, pero en algún momento las iba a entender. Bueno, todo esto, ¿no? De irlo. La integración al grupo como al deporte se fue realizando lentamente a lo largo de meses con el soporte del entorno. Los chicos lo empezaron a ayudar mucho. En ese momento no entendía las reglas de juego. Lo ayudaba el entrenador como sus compañeros. Surgió el sentimiento de pertenencia a un lugar, a un grupo de padres. Fue dejando de ser uno más de una cadena de iguales para pasar a ser Sergio. Sergio no, le puse otro nombre, Jaime. Construir su propia identidad, es que le cambié de nombre. No lo puedo pensar ya más como J. No, ese es una persona. Es curioso lo que pasa en la cabeza de nosotros. No debemos dejarnos capturar por eso. Podemos hacer daño. Corría al encuentro de sus amigos, saltaba del auto sin necesidad de compañía. Y bueno, iba al encuentro aunque tenía que correr 1 o 2 cuadras. Y con sorpresa, ese año quiso ir de campamento con el grupo, experiencia inédita y primera vez que no estaría bajo el paraguas de su mamá, pues fue de campamento. Se plegó en todo, les aviso, ¿eh? En todo, en todo. Para el grupo fue un aporte. Pasé 2 hojas, bueno. ¿Qué horas son? A ver. Bueno, lo lindo que empezó a crecer como un chico, bueno, más chiquito, tenía 9 años y medio, pobrecito, pero va, sigue. Sí, sí. El tercer año
se anuncia por el portero eléctrico con entusiasmo, lo veo salteado y estoy determinando el momento. Ya ahora después les cuento, este año estamos transcurriendo el 4.º año, el momento de cómo organizo la estrategia. Porque una de mis características en este tipo de casos de fracasos terapéuticos, voy organizando estrategias, no tomo ninguna como fija. Mientras funcionan, no muevo nada. Con él me preguntaba, ¿pero qué hace Cristina? Pero si no lo atiende individual. Pero sí, lo atiende. Yo le digo a la madre, contestale que lo atiende. No, si no es individual no puede ser nada. Sí, sí. La que sufrió muchísimo y es la madre en este despertar con el chico y bueno, lo que podría sentir, ¿no? Bueno, en lo escolar, en el 3.er año, bueno, me vio, nos encontramos y permanece con los ojos muy abiertos, no me sacaba los ojos de la cara, sostiene la midama y conversamos. No le incomoda ni mirar ni conversar. Bueno, desde ya en lo escolar hubo avance a nivel cognitivo, la acompañante escolar y la psicopedagoga hicieron un trabajo en equipo, comenzó a reclamar a su maestra realizar la misma cantidad de cuentas que los otros niños, no quería ser diferente a sus compañeros, porque estaba con un plan especial, ¿no? Le empezó a interesar escuchar cuentos, ver películas, lógicamente referidas al contenido de su interés. Y aquí tengo que decir que el tema música, desde el inicio le indiqué a la madre que pusiera música muy suave y muy placentera, porque cuando me contó que a la noche cantaba bajito, todas las noches comienza a cantar en voz baja. En ese momento, ya en el 3.er año, decido que inicie clases de canto acompañado por un instrumento. Sigue con su deporte, festejó su cumpleaños por primera vez con amigos, entendiendo el sentido del cumpleaños, apagando las velas, disfrutando del entorno. Y empieza a tener síntomas, miedos, en especial de noche, pero también se encuentra alguna persona con características físicas diferentes que lo asocia a él a algo peligroso y hay que llamar a la policía. Y este año hay avances y consolidación en todas las tareas. Deporte, entiende las reglas de juego, no falta nunca. Tiene ya la independencia de irse de la casa con cualquier padre de amigo y amigos y volver de la misma forma. Y la música ha progresado enormemente porque le encanta cantar, tiene un oído privilegiado. Dice, no, fallaste en la nota. Ahora lo hace en público, canta en público, no tiene vergüenza, diferencia los sonidos, dónde debe ir cada uno en cada parte de la música, en cada fragmento musical. Y puede leer, si no sabe la canción, puede leer mientras canta. Lee muy bien. Y la sorpresa de este año, que en matemáticas pide pasar al pizarrón para hacer cuenta. Cuando dice, ¿quién quiere pasar? Él pasa primero con 3 mujeres. Ahí está él haciendo cuentas. Ahora, me dice la psicopedagoga que no entiende cómo las hace, pero las hace. Porque el razonamiento no es lo convencional, pero saca todo de matemática. Bueno, le encanta ser invitado y le encanta invitar, tener programas, todo lo que hace bueno, seguir a la evolución. El problema que creo que ahora uno puede encontrarse es que está entrando la pubertad, ¿sí? Y bueno, todavía es un niño.
va a haber que ver cómo se presentan las cosas para ver cómo se las van resolviendo. Me quedo otra vez no decidiendo, sino viendo qué hacer. Sí, ¿Puedo hacer una pregunta, Cristina? Bueno, a ver quién habló. Si Yo, empiezan. Ana Radricani. Ana, hola Ana, ¿cómo estás? Tal, ¿cómo te va? Quisiera hacerle una pregunta a Cristina. ¿Puede Sí, ser? sí, adelante. Dale, Cristina. Escúchame, vos podés, lo has atendido, o sea, ¿cuál pensás vos que es la causa por la cual este chico a los 2 años comenzó a estar así y empezó con esta problemática? Bueno, haces una pregunta interesante, importante, porque lo que estamos descentrando ahora en los cuadros psicopatológicos, en los armados de la psicopatología infantil, es que no hay específicamente una causa determinante, si bien puede existir algo supuestamente determinante, todo chico se va configurando en el devenir de diferentes formas, lo cual lo hace particular. Ya no se piensa en causas únicas, sino en entrelazados en redes que suceden con factores intervinientes en muchos planos. Estoy pensando en qué caso por ahí a vos te interesa, pero no es solamente los causales producidos en el chico, el impacto, sino también todos los diferentes planos del entorno que el chico entra en red. No sé si está suficiente, si no tengo que poner un ejemplo. No, es suficiente, está bien. ¿Hablaba este chico cuando llegó a los 2 años? No miraba, no hablaba, Cuando no te llegó nada. a los 7 años, ¿hablaba? 9 años me llegó a más y medio, no. ¿No hablaba tampoco? Cuando yo le preguntaba, decía, te contesta fulano, era el hermano, y le digo, no, yo quiero que vos me contestes, te estoy preguntando a vos. Entonces hacía un esfuerzo enorme para juntar la representación con el lenguaje y no podía articularlo. 7 años se trabajó así. Así que esto es lo más interesante, que se piense lo que hacemos niños. Claro. Yo fui, en realidad, lo que hoy estoy tratando de rever, que nos resulta útil en lo profesional, es que a través de los fracasos terapéuticos fui evolucionando y flexibilizando, pero flexibilizando, que ahora tengo teorías para que sustenta esa flexibilización. Antes no tenía palabras. Si bien vengo leyendo lecturas amplias desde hace más de 20 años, ¿qué quiere decir lecturas amplias? Filosofía, antropología, es decir, diferentes cosas. Hay un momento que ligar las diferentes disciplinas se hacen difícil en una disciplina que tenemos tan armada en la cabeza. Pero mi desafío mayor fue resolver los fracasos terapéuticos, los chicos chiquitos, que yo les digo que un chico chiquito con esas características, ninguno recuerdo que lo saco en pocos meses. Lo saqué en pocos meses. Ahí Espera que se congeló la imagen. Te vemos bien, Ana. Sí, pero a Cristina no se escuchó lo que dijo. No, a ver, no. Ahora volví a repetir, ahora sí. No, pero Ahora yo sí, usted, dale. a ver, ahora sí. Sí, ahora se escucha A ver, ¿en bien. qué parte te quedaste, Ana? Lo último que dijiste, que no sé. Cuando dijiste Bueno, que tantas terapias a los chicos,
No, Algo de... que cuando recibo yo los chicos de corta edad con sintomatologías de patologías graves, yo ya no los pienso que son y tengo que hacer esto de ninguna manera. Yo lo que te puedo decir que mi trabajo abierto de las ideas de la complejidad y de planos diferentes y la articulación de los planos diferentes, yo en pocos meses, depende de la característica del chico y también de los padres, del entorno, que no quedó ningún autista. A mí me cuesta abordar y nos va a costar a todos los chicos que crónicamente están así después de muchos años. Pero este es un ejemplo lindo porque no tuve otro y se ve muy claro cómo pude articular planos diferentes, ámbitos diferentes y estar en todos. Por eso me da tanto trabajo mi trabajo, ¿sí? Porque no solo termina en la sesión, es decir, en vez de coordinar un equipo con la fonoaudióloga, con la TO, que me pasen informes, estoy conectada con el entrenador de rugby, con la maestra de música. A ver, porque este chico no daba más con el cansancio de ir todos los días, fijo, 1 hora, a lugares de que se aburría. Esa es la verdad, no daba más. Pero no es solo por eso, si fuese efectivo, lo mismo lo volví a hacer. Pero bueno, la pandemia vino bien como un corte para yo también sentir la maduración suficiente para trabajar con las herramientas que tengo y no con lo que se hace. No sé si soy claro. Ahora, vos pensás que, perdón, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, y después Vos está pensás que... Fabián. vos- Ah, bueno, que haga el otro, después yo. No, eh, Dale. Ana, no se escuchó lo que dijiste. ¿Lo podés repetir? Y después está Fabián. Sí. No, si no, pasale a otro, que yo ya hablé. Eso es lo que te quiero decir. Ah, ok. Bueno, gracias. Fabián. Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias, Cristina, por esta clínica tan variada y tan creativa. Me quedé pensando en la cuestión de la mirada, ¿no? Porque todo tu planteo me parece que se puede leer en términos por ejemplo, de puntos ciegos, ¿no? Tanto teóricos como del equipo tratante, por un lado. Me gustaría saber cómo, si podés ampliar un poco más dónde están los puntos ciegos, si bien ya hablaste, pero en qué partes de este caso clínico ves que influyeron los puntos ciegos teóricos de los terapeutas en este caso clínico. Y después también si podés ampliar sobre un momento tan significativo como cuando vos le decís al paciente, le decís a Jaime, me encantaría conocer tus ojos, ¿no? Que hay una nueva presencia de la mirada y él respondió a eso, ¿no? ¿Cómo teorizarías o ampliarías ese punto, ¿no? Que parece ser un punto de llegada y a su vez un punto de partida, un punto de inflexión, ¿no? No, voy contestando. Mira, Fabián, el hecho que rompí los esquemas teóricos en la organización establecida. Los elementos que se juegan y que necesitas de referencia para hacerlos trabajar, que es la transferencia individual y de ahí la concepción de la organización psíquica, de un aparato psíquico estructural, lo rompo por razones que ya voy explicando por qué, porque no se ajustan a la clínica. No tenía, hubiese sido un trabajo, no sé qué hubiese resultado. Yo tampoco sabía con esto qué iba a resultar, pero vengo con experiencia de fracaso terapéutico hace tiempo. Es decir, 2 chicos muy graves, están en el secundario los 2.
Entonces, bueno, tengo un aval para hacer esto, ¿no? Olvidarme, yo estaba preocupada hace unos años cómo articular lo inter, esto, lo otro, y bueno, los modelos son cerrados. La única forma es basarte en las teorías, en otras teorías, que es de la complejidad del mundo actual, la caída de todos los paradigmas anteriores, y hay caída estrepitosamente. Se habla de desfondamiento de las instituciones, de los padres que han quedado desprotegidos con sentimientos de indefensión. En ese contexto entra el niño, el cambio del niño, que era dócil, protegido. Me acuerdo, hay autores que hablan del ámbito donde llega el niño al mundo como placenta extrauterina de protección. Todo eso no lo estamos viendo tal cual como es. Los chicos desde tempranas edades son cuidados por muchos cuidadores, por varios, o incluso por, bueno, todo eso hace romper o jugar. ¿Qué hago yo? Articulo todas esas variables, esos conceptos de otra forma. Yo cada cosa que hago puedo explicarlo psicoanalíticamente por qué lo voy decidiendo. Y además me guío no por la teoría, sino por la clínica que veo. ¿Sí? Y la pregunta tuya, bueno, vos decís un momento, a ver, no sé si está esto contestado, porque la otra parte es cuando yo le dije, pues ya había cuando yo le digo, me gustaría conocer tus ojos, antes no se lo podría haber dicho, me escapaba, no miraba, no hablaba, yo respeté, como respeté el silencio de él al año de conocernos, cuando estaba presencial, pero estaba tranquilo conmigo, no hablé yo tampoco. Se dio el momento que le dije, me gustaría conocer tus ojos, como decidí ir a ver, bueno, que no espera la mamá para hacer la torta, ir a hacer la torta, y él le da las ganas de convidarme torta. Se va creando, es decir, ¿qué transferencia? Es una transferencia, no Sí. es la clásica ortodoxa del 1 al 1, del abordaje individual, pero lo que hay que cuidar también, ¿qué lugar ocupa el terapeuta? No creo que no sea por menos que uno rompa los esquemas que ya están caducos con las nuevas patologías, no quiere decir de que esto es lo que hay que trabajar, de que el psicoanálisis no se transforme en dogmático, porque va, no sé, a la pobreza conceptual, y no vamos a avanzar. A ver, especifica si hay algo más, Fabián. No, está bien. Eso, el tema me interesa el tema de la mirada porque me pareció que es un momento muy significativo donde se jugó mucho la emoción y esto el aspecto transferencial tan significativo me parece que es como un punto, una referencia muy interesante, la cuestión de la mirada, de los ojos, y que vos Sí, no, sí. venís enfocando con una mirada distinta tanto la parte teórica como la situación clínica con Jaime, ¿no? Y que ahí como que se sintetizó. Quería saber si podías dar algún detalle de cómo se fue construyendo esa situación, ¿no? Mira, antes que eso hubo una construcción cuando empecé a participar de las clases, ¿no? De todo, empecé a participar. Estaba, que me incluyeron como en la dinámica de la familia. Llegó Cristina, digamos, llegó Cristina. Bueno, y yo participé de su clase y empecé a calificar, qué lindo, me encantó estar en tu clase, y él le interesó mostrarme su cuaderno. Qué bueno fue verte hacer también gimnasia. Eso ya fue, ello ya fue. Después él se animó a mostrarme los ojos, pero ahora, ahora este año, llega y realmente tiene unos ojos preciosos, no es mentira. Entonces le digo, este año, ay, la verdad que te tengo que decir nuevamente, qué lindos son tus ojos. Entonces me dice, gracias. Bueno, esas cosas de la ida y vuelta afectiva, ¿no? Qué sé yo, si hay que decirle al paciente, no hay que decirle al paciente. Creo de que uno va armando, y el vínculo, que el chico solamente siento que
Cristina, dice así, que lo he ayudado, eso ya está, qué sé yo, la transferencia donde está en todos lados, ¿no? Sí, sí. Y está Cintia, Alejandra, Eleonora, yo y Daniel. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada te quería agradecer por el material, me pareció súper interesante. Yo trabajo con niños y me llegan así en esas características, digamos, tanto en primera infancia como a veces más grandes. Y vos dijiste algo muy importante que te preguntaste, ¿no? A medida que trabajabas, ¿cómo llego, o sea, cómo llego a este niño? ¿Cómo llegar? O sea, digamos, vincularmente me parece, y esa pregunta yo siempre me la hago cuando llegan los chicos, me llegan los chicos que dicen, bueno, este es autista, ¿no? Estas clasificaciones generalizadas que se hacen, y, y en este trabajo que hiciste en conjunto tanto con el colegio, con la maestra integradora, con los otros terapeutas, con el entrenador también deportivo, me parece que habla, o sea, me siento, hablando de las identificaciones, me siento muy identificada de la manera en que trabajaste, porque en general cuando trabajo con niños, o sea, se trabaja con todas esas áreas y todas esas variables que hacen al ambiente del chico, y también se trabaja con esas miradas, ¿no? Cómo lo miran el chico, y cómo uno lo puede mirar, y cómo uno también puede trabajar con la familia para poder, digamos, resignificar, en este caso, bueno, todo el trabajo que hiciste respecto del anterior tratamiento, que lo tenían bastante encasillado en ese, ¿no? En ese nombre, hasta, bueno, él tener su propio nombre, ¿no? Que le preguntaste a la madre cómo se llama, me parece que también es bastante significativo. Me encantó el trabajo. Más que trabajo, vuelvo a aclarar, que son ideas en desarrollo, experiencias que creo que vale la pena mostrar y pensarlas. Tenemos teorías, la teoría de la complejidad, insisto, que ayuda a pensar en universos superpuestos y planos superpuestos interconectados, que a veces vemos un plano, a veces el otro, y no tenemos que decir que no está, está y no lo vemos, y si no lo vemos, ¿por qué lo vamos a inferir? A esto me refiero, y puedo hacer referencia que nos sentimos obligados a tener que entender todo e interpretar. Yo interpreté no sé cuántas veces. A mí me parece que toda intervención fue una forma de aclaración y que podría ser interpretación. No tengo por qué decidir una interpretación cerrada, configurada, como hacía Melanie Klein o tantos. Se escucha clínica, realmente. Esto es porque, ¿qué sabemos que es porque? O no, el paciente va desarrollando algo que queda más claro y ahí uno puede cerrar. En fin. Y Alejandra. Bueno, Cristina, muy lindo tu trabajo. Me resulta muy interesante cómo el ampliar la teoría te ayuda a ampliar la mirada de la Sí, clínica, ¿no? exacto. Yo lo llamaría a este trabajo el despertar de la subjetividad, ¿no? Porque vos por ahí dijiste algo como si él hubiera despertado, ¿no? Sí. Esto que vos Porque decís, bueno, nació, este chico nació. claro, ¿no? Nació su subjetividad, ¿no? Y de la J al Jaime. Eso es una creación mía, Exactamente. porque ya no lo pude nombrar más J. Pero creo que también es una expresión de una evolución de cómo vos lo fuiste pensando, como un cambio. Entiendo y pensando, porque ya lo puedo pensar como es, me sonrío cuando recuerdo cómo es. Es alguien que se puede definir como es. Y Así me que gusta mucho cómo vos vas pensando, incluyendo estas nuevas teorías que vas leyendo, ¿no? El pensamiento de la diferencia o de la teoría de la complejidad, ¿no? Donde, por ejemplo, vos decís, bueno, el deseo son flujos deseantes, sí. y también en estas ideas que aparecen, ¿no? Como el principio de acontecimiento, como la pandemia operó como un acontecimiento que te desarmó la idea que vos tenías del consultorio, tuviste que meterte a la casa como vos. Pero para mí fue fantástico. ¿Por qué? Porque yo ya hacía esto con mucho más esfuerzo. Claro. Yo ya lo estaba haciendo.
hace más de 20 años, que sobre todo un porcentaje muy grande de los casos que recibo son fracasos. Entonces, con más esfuerzo, pero con la misma intención de elegir estrategia, ver forma, ver momentos. Esto fue maravilloso porque, bueno, realmente pude ver los universos diferentes, superpuestos, y yo pudiendo entrar. Tal cual. Eso sí. Y pensaba otra cosa con esto de terminar con el sistema de los tratamientos anteriores, ¿no? Ligados más a una idea de estructura, el TO, el otro, el psicomotricista, y jugar suplementando, ¿no? Porque suplementando con lo de la afuera, la actividad deportiva que él tenía, las cuestiones que sucedían en la familia. Se fue ¿no? creando, porque no tenía ninguna, ¿no? Claro. Bueno, es que es eso, ¿no? Empezamos con la Como patineta. pensamiento creativo. Pero tenés que observar el paciente, porque le vi placer en los movimientos y mucha destreza física. Después vi la música, después y así. ¿Qué? No, no, no. Lo voy mirando y en el momento introduzco, ¿qué es el momento? Si lo hubiesen puesto antes, Claro, no pero lo era me parece tomado. que ahí hay una combinación entre Sí. algo intuitivo y una teoría que te sustenta detrás de eso que vas haciendo. Obviamente que uno, cuando hace desde la intuición y desde tu creatividad, pero eso está sustentado por también lecturas que vos fuiste haciendo y que te habilitaron a correrte de un lugar más. Eso totalmente, totalmente, que al ver que algo no, y me siento yo mismo aprisionada, fui flexibilizando la mirada. Ya le digo, el esfuerzo que hice por relacionar, estaba viendo los trabajos que tengo, por relacionar los dos espacios. Imposible porque son estructuras cerradas. Y digo, bueno, por suerte, ahora se me abrió la cabeza y se rompió. Pero lo que vos decís intuitivo, no es para nada intuitivo, es observacional. Podría no tener condiciones para la música, podría no tener condiciones para que vi que disfrutaba en el movimiento. Ahí se introdujo, pero primero empezamos con la patineta, antes de incluirlo en el deporte. Bueno, Cristina, muchas gracias por traernos esta ejemplaridad en el sentido de la clínica, ¿no? Y creo que vos sabés un tema muy caro al psicoanálisis, que es la construcción del psiquismo. Sí. Y cómo se lo mira, cómo se lo observa, en detalles ínfimos. ¿No? Los que hemos trabajado muchos años. Vos nombraste 20 años hace un ratito, y yo pensaba lo mismo. Hace 20 años que las patologías severas en la infancia, llamadas trastornos autistas, viene ganando un terreno, ¿sí? En distintas disciplinas, aún en el psicoanálisis, ganando terreno en encasillar y en simplificar la complejidad de la construcción del psiquismo. Que los que trabajamos con niños sabemos que esto, hace 20 años, han aparecido una cantidad enorme de estas patologías nombradas como patologías del trastorno espectro autista, como quisiéramos llamarles, pero que han sido simplificadas. Yo lo pongo en el plano de las siglas. Entonces, uno escucha todo el tiempo una serie cantidad de siglas, a veces de qué me están hablando, que son las Jotas, me parece que vos traes, ¿sí? Es la J que hay que construir. Sí, es la cadena de calcos. Exactamente. Entonces ya hace 20 años que todos que trabajamos con niños venimos con esta preocupación, que nos llegan al consultorio siglas, ¿sí? Que hay que desarmar y reconstruir. Sí, y hemos asistido a nuestra propia clínica con fracasos, de la cual uno se hace cargo, diríamos, y esta pelea que han puesto entre los psicoanalistas y los cognitivos conductuales. Yo creo que esto que vos rompés al traer este material es, bueno, volvamos a mirar al niño, volvamos a pensar, pero volvamos a observarlo, que es algo que hace a la historia del psicoanálisis de niños, observar. Y sabemos que todos tenemos teorías al respecto, aún esas teorías intuitivas que no han sido, digamos, catalogadas como tales. Ahora,
esta, digamos, yo quiero retomar esto de la construcción del psiquismo porque creo que este es un ejemplo muy llano, aparentemente simple, de algo muy complejo. Y vos, a medida que fuiste avanzando, fuiste marcando de qué está hecha también tu teoría, ¿sí? Porque todos somos psicoanalistas, muchos, de muchos años, que tuvimos que ir desarmando, desconstruyendo y volvernos a armar, con una realidad concreta, que es el mundo. A mí lo que me pareció fantástico de tu trabajo es cómo te metiste, no en la patología, sino en la vida de este niño. Y ese es algo que se ve y se trasluce en todo tu relato, que meterte con y él en su vida, y en la vida de su familia. Acuerdo totalmente con que la pantalla en la clínica con niños, construyó y destruyó. Hay muchísimos psicoanalistas de niños que no trabajan más con niños a partir de la pandemia. Porque yo escuché un trabajo de reproducción de consultorio en una patología de un chico y digo, es preferible hacer un suspenso y después ver cómo Sí, se sigue, a eso me refiero, exactamente. Sí. Y otros hemos podido construir, ampliando, como decía Alejandra, ¿no? Nuestra visión, a pesar de estar enfrentados a un rectángulo, sí, a un rectángulo, pudimos abrirnos de muchas maneras. Me gustó mucho y quisiera ver, digamos, cómo te metes en esto, poder trabajar juntos. Vos dijiste, este niño, ¿sí? Empieza a tener síntomas, empieza a tener miedo. Y eso es algo que desde el psicoanálisis nosotros sabemos que lo sabemos, lo tenemos adentro, y me parece que eso habla, digamos, del recorrido, desde el punto de vista del psicoanálisis. Cuando es decir, el psicoanálisis creo que está en tu resumen, el psicoanálisis puede ver los cambios, no me acuerdo cómo es el título del resumen. Es una pregunta, el psicoanálisis acompaña, yo creo que este es un claro ejemplo, y que tenemos muchos, como tenemos muchos fracasos. También sabemos que desde los fracasos resurgen otras miradas. Y fuiste nombrando, diríamos, también elementos de la clínica y de la teoría que están en nosotros, y que se despertaron, me parece, que se despertaron en el niño, pero que también se despiertan en nosotros para darle una vuelta más. ¿Cómo? La experiencia de placer, nombraste. Este chico empezó a tener satisfacción. La atención flotante. Ahí estoy en el bebé. Claro, claro, claro. La atención flotante, bueno, síntomas, trastorno, la transferencia. Creo que también estás hablando de nuestro despertar, frente a la realidad, e incluirla y no hacer esa división que hace muchos años que todos venimos trabajando entre lo intrapsíquico y lo intrasubjetivo. En mi caso yo siempre dije, hay solidaridad. Pondría un elemento más, que es la realidad, la cultura y los cambios. Y, digamos, los cambios que hemos tenido, en particular en el trabajo con niños, con la pandemia. Yo creo que esto es un tema, digamos, que nos afectó a todos. Ojalá no lo necesitáramos, pero es parte de la realidad. Bueno, eso, digamos. Y abrir el tema de interrogante nuevamente, ¿sí? En atención flotante, libre, diríamos, de las teorías para reconstruirlas. En todo caso, cuando hablas del inicio de la pubertad, ¿qué va a pasar con este niño? ¿Y qué pasan con todos los niños? Pero con un niño que ha logrado la construcción de un síntoma, es un logro psíquico, es mucho más que eso, es un logro de estar en la vida, como decís, ¿no? Estar en esa vida con nombre y apellido, a pesar de que no tengan apellido, pero bueno. Yo lo que quiero decir es agradecerte por compartir acá tu recorrido de construcción de tu propio pensamiento, ¿no? Dos cosas más. Una, creo que el despertar, creo que ayudaste a esta mamá a despertar su propia mirada para este hijo, una mirada completamente distinta, verlo una persona, ¿no? La humanidad de este niño que estaba tapada, oculta. Y otra es preguntarte, que lo dijiste al pasar, ¿cuándo indicarías un tratamiento individual? Porque dijiste que nos falta mucho, algo así dijiste, ¿no? Bueno, eso. No lo sé.
No lo sé porque tendría que responder la persona con el modelo que tenemos armado, si no, ¿para qué lo vamos a hacer? Si no, bueno, ¿qué construimos? ¿Cómo combinamos los elementos de diferentes formas? Hay que tenerlo muy claro eso. No quiere decir que no indique tratamientos individuales. En este chico todavía no sé. Ya les dije de que cuando veo trabado o algún inconveniente en el desarrollo, recién intervengo con cambios. No estoy para nada en contra del análisis individual, al contrario, es muy útil, pero creo de que todo bicho que camina no puedo pagar al asador, es decir, todo hacer la misma técnica, creo que en niños, en la infancia, bueno, no sé, creo que no, creo que no. ¿Qué? No, no, bueno, sí. Pero bueno, se vuelve a poner sobre tela de juicio si recién se toma un niño en latencia, y no antes, la discusión de Melanie Klein con Ana Freud. Que, bueno, Melanie Klein tiene muchas cosas que pensarlas y reposicionarlas en el momento actual. Y también, por otra parte, que en este momento está en jaque el concepto de latencia. Entonces, no sé porque no sé. Es decir, tenemos que conversar todos y ir armando y exponiendo ideas. Es decir, lo que nos perturba a los psicoanalistas es tener esquemas prefijados y que tenemos que aplicar. Entonces, el esquema, las teorías, prevalecen y se anticipan a lo que tenemos que trabajar. Ahí yo veo un obstáculo importantísimo. Es decir, tenemos que hacer eso, no se puede hacer otra cosa. Y en ese sentido, bueno, yo felizmente me siento libre. Digo algo que está en el chat y está Daniel, Constanza y Ana. En el chat dice, creo que es María Lidia. Hola Cristina, desde Salta. Creo que es importante que cuando cambias y organizas el próximo tramo es de tu conocimiento teórico, clínico, no es del aire, ¿no? ¿Podés explayarte sobre esos momentos del tratamiento? Bonnie, que es de Salta, sí. Muchas gracias Cristina por tu profundidad y por abrir la importancia del encuentro vincular hasta lograr su aparición, su confianza, a través del encuentro humano pleno que evidentemente le permitió aparecer como humano existente, sintiendo y ayudándolo a sentirse que surja a través de mirarlo y sintonizar su ser verdadero. Ana, Cristina, gracias por todo lo que comunicaste, muy interesante. Bueno, se despide. Y otra vez Bonnie me hizo recordar a Winnicott con la necesidad de un terapeuta que esté vivo, que lo hiciera sentir existente. Viviana Isern, muchas gracias Cristina por el coraje de romper con nuestras limitaciones teóricas y técnicas en pos de la clínica. Gracias por la apertura y mostrar el proceso terapéutico incluyendo la complejidad, la clínica y si pensamos la intuición como la inteligencia del inconsciente y los afectos. Fantástico ese fluir sobre la base de tanto estudio y la confianza del encuentro y la sintonía plena. Es de Bonnie. Bueno, yo también en primer lugar voy a agradecer efectivamente porque la narración de la experiencia y me parece algo de una riqueza notable y hay mucho para aprender de lo que estás trayendo. Y hay muchísimas cuestiones que has traído, pero querría ir a algo que quizás que me gustaría ver cómo lo pensaste o cómo lo pensás, que es básicamente lo siguiente. Lo que dijiste también era que cuando te llegan los chicos más chicos, o sea, con la edad de 2 años y medio, como cuando empezó o antes tal vez, merced a una particular abordaje y a una manera de observar y una manera de pensar y de tratarlo, logras resultados muy satisfactorios.
Bueno, eso me parece central, y me parece central digamos, avanzar en mostrar qué es eso que pones en juego que efectivamente produce lo que decía Leonora, esa construcción del psiquismo. Ahora bien, todo el material y todo lo que se ha ido recogiendo del contacto con la familia y con el entorno de muchos de estos chicos, ¿te parece que hay algunas regularidades que puedas ubicar que pudieron haber sido responsables de muchas de las situaciones que favorecieron que los chicos estuvieran en esa condición? ¿Qué es aquello? O sea, ¿qué es aquello que lo voy a decir muy brutamente, que se hacía mal en su entorno, Sí. ¿no? Que se hacía mal, no digo por culpa, sino porque por las circunstancias, ¿no? O por las características de las personas, ¿qué hacían mal para que los chicos terminaran mal? Y bueno, después, pero no quedaran destruidos de tal manera internamente, sino que todavía tuvieran no tuvieron tiempo. No, pero mira, pasaron 9 años y todavía no habían destruido del todo. Pero, Así que esto con 2 y medio mucho pero menos. ya estaba considerado Casi. una discapacidad instalada. Considerado, pero se ve que todavía los potenciales. Bueno, eso es lo que preocupa. Entonces, no, sin duda. Entonces, pero voy a los otros, o sea, ¿qué es eso que podríamos pensarlo como un carácter preventivo también, si llegamos a un tipo de actividad posible, ¿no? Para ir hacia esos primeros estadios? Bueno, gracias por tu pregunta, es muy interesante. Lo cierto es que la clínica es única en cada ser humano. Yo no diría que hay razones causales, no me refiero a trauma ya, no, sino interferencias que determinan que ese chico tenga que aislarse. Entonces, mi meta clínica es encontrar las interferencias y encuentro múltiples. No encontré un chico igual que el otro, que yo trabajé en el mismo punto. Si les interesa esto, tengo una casuística muy amplia que puedo mostrar cómo encontré a cada chico y cómo miré y qué es lo que resolví. Pero la verdad es que todo es diferente. Eso es lo que me entusiasma de la psicología y del psicoanálisis. Si no sería, no sé, patrones, como estoy hablando de los patrones, hacer lo mismo con pacientes que los vemos igual, me parecería aburridísimo. Pero en ninguno, estoy pensando varios. Por ejemplo, en el paciente, un ejemplo, ¿no? 5 años, ya más grandecito y que no hablaba, no tenía lenguaje. Yo qué sé por qué no tenía lenguaje, ya había tenido tratamiento. Yo voy que no sé, qué sé yo. En una observación de la familia, él le podía tomar muy poco porque, bueno, giraba, daba la espalda, no tenía lenguaje. Evitaba el contacto social, no tanto como este paciente que directamente no abría los ojos, pero bueno, evitaba, sí, abría los ojos y todo, pero era esquivo. Recuerdo un punto. Noté que la madre, en la entrevista, el padre, la madre, un hermanito menor y él, le hablaba cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y yo le digo, ¿es sordo? No, nada más. No, vos te das cuenta que le hablas cada vez más fuerte. Es que no me escucha. Bueno, pasa. Y a mí realmente me molestaba también que vaya tomando. Solamente le dije, ¿es sordo? La intervención así. Bueno, dice, ¿puedo ir al baño? Sí, perfecto. Entonces en ese momento que la madre se va, yo lo llamo por el nombre, con el tono de voz que tengo, que es bastante bajo, y se gira y me mira. Yo digo, bueno. Este chico llegaba a la casa
Si estaba la radio música prendida, entraba a su cuarto y cerraba la puerta. Tenemos que ir por el tema del oído. Empecé por ahí. ¿No? Que no insistieran si él no quería escuchar y no quería responderle con el tono de voz, porque eso hacía en contra. Y bueno, por ahí este chico está en secundario ahora. Bueno, dicen que después de los 5 años no se adquiere el lenguaje. Sí, lo adquirió. Con audiólogo en algún momento del recorrido creo que fue, pero no más de un año, por razones de articulación, pronunciación, que no tenían la experiencia de hacerlo, es decir, diferentes razones, nunca masivo. Yo pienso que los abordajes masivos en edades tempranas con un psiquismo muy frágil son invasivos, y yo les diría que casi traumáticos. Si son chicos que tratan de desconectarse, forzarlos a conectarse es muy duro, pienso yo. Entonces yo voy poniendo, por ejemplo, psicopedagogía todavía sigue, y bueno, tenemos una relación fluida, le digo, a ver, mándame ahora cómo estamos en la parte cognitiva, pero me parece una maravilla este chico que tenga la actitud activa, participativa, yo quiero, acá estoy, yo saco esa cuenta, yo quiero jugar, ¿no? Ahora se presenta que termina primaria y tendría que hacer el viaje de egresado, pero son más días y no está el soporte que yo contaba, decir cómo lo pasaría, pero él va a querer ir seguro, es decir, cómo se articula eso todavía no lo sé, pero no se quiere perder nada. Entonces, bueno, no sé si está claro que te contesto, pero hay indicadores clínicos. Sí. Ese, se me ocurrió uno, puede ocurrírseme otro. No, sin duda, sin duda. Evidentemente, aparte de tu pensamiento en ese punto, me resulta claro que es partir de la observación y a partir de lo que vas observando ir y vas hacia adelante. Construyendo. Eso está claro. Sí. ¿No? Mi pregunta iba por el lado de sí. Con lo que fuiste recogiendo, bueno, pues recién dijiste una. Podría haber situaciones en donde las familias interfieren. Sí. Podría ser una. Otra podrían ser situaciones en donde la familia no lo observe. Sí. Eso podría ser otra. Capaz que hay muchas más, no sé. Pero por lo menos en esas dos ya tenemos bastante problema. Si la familia ni lo observan e interfieren con lo que ya tenemos condiciones bastante negativas como para su crecimiento. Sí, hay muchas más dificultades, pero no son insalvables. Un chico chiquito, otro ejemplo, ¿no? Que lo estoy viendo desde el año pasado. Ese sí pintaba muy duro, es decir, escribiendo números en el aire, no caminada solo, con una sintomatología también un poquito más grande. Ese chico lo trataron antes, llegó a mí cerca de los 5 años. Bueno, mirando el padre, creo que tenía características de mayor atracción que el chico. Yo miraba y él es el que me daba la espalda cuando se sentó en el juego a mirar, dijo. Y después no quiso ir más. No voy con la psicología, vos traelo si querés, yo no voy con la psicología, bueno, que tiene adentro. Bueno, dije, yo voy a tratar de hacer algo con lo que tengo. Y este año, ya como me tienen confianza, avancé, bueno, trabajo con los dos, viene tu marido, o bueno, tu hijo tiene las consecuencias, y bueno, ahí están, ahí están. Pero el chico avanzó muchísimo, muchísimo. Se conectó bien, también empezaron muchos más síntomas, tiene miedo a los estampidos de los globos en los cumpleaños, es decir, ¿no? Ya está integrado, le gusta encontrarse con sus amigos, también tuvo una evolución. Sí, hay casos más complejos del entorno. Este chico, yo le saco el sombrero a la madre lo que colaboró. La verdad. Y el padre no lo nombro mucho porque en pandemia, estando separados, no tuvo mucha participación en el primer año. Y me cuesta mucho más relacionarme con él porque, bueno, está
como los papás a veces separados, ¿no? Pero cuando yo lo llamo, colabora. Él ayudó mucho con juego de pelota con el chico en la plaza. No, sí. Pero la madre es fiel. Cuando me manda videos, yo me quiero morir. Él sentado en una butaca cantando para mucha gente, leyendo, yo no puedo creer. Internet, la verdad. Cristina, perdón, tenemos 10 minutos y nombro las personas que quieren participar. Constanza, Ana, Lía, está en el Zoom, Adriana y otra vez Eleonora. Así que si son breves, hay lugar para un poquito. Ya no contesto yo, Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que en algunas cosas me siento un poco identificada, aunque 20 años menos de experiencia o 30, qué sé yo. 20. Así que espero llegar más sabia en un tiempo. Dos consultas. Una me pareció muy interesante esto de, ahora trabajamos mucho el tema de la intersubjetividad, sobre todo en este tipo de niños donde esa base es tan difícil y a lo mejor no está armada, y la subjetividad, pero que también trajeras la idea de identidad, porque ese es un concepto que tenemos, hablando de lo de la teoría a la que nos aferramos y que nos cuesta soltar, y a su vez las cosas que olvidamos, digamos, de cosas que existen en nuestra teoría. Y creo que es muy interesante esto de la identidad, porque nos ayuda a pensar cómo salir de este tema de la producción en serie, como vos decís, los calcos. Es hermosa esa idea, es muy así. Para corrernos también de esta gran pelea que mencionó Elio, a su manera, entre diagnóstico sí, diagnóstico no, tal teoría no, como los chicos a veces quedan hundidos encima dentro de una batalla que hay entre dos extremos. Y eso es gravísimo, ¿no? Entonces me pareció muy interesante porque en general en nuestros pacientes, así como más complejos, es como ir descubriendo quiénes son y que ellos también vayan siendo. Y esto tiene que ver con la idea de identidad, ¿no? Así que me lo llevo pensando eso, ¿no? Quería hacerte otra cosa que me acordé, fue también hablando de lo que decía Daniel sobre los distintos factores. Siempre a mí me da cosita cuando parece que les echamos la culpa a los pobres padres que por alguna circunstancia, y a veces tiene que ver con el tipo de niño y alguna cosa de ese niño. Vos hablabas del tema de los sonidos. A lo mejor esta familia no estaba preparada para un niño extremadamente sensible a lo sonoro, y nadie los ayudó a entender que hay cuestiones con lo sensorial en las que todos somos diferentes. Y estos niños también, qué sé yo. Me hizo acordar el tema de la mirada. Bernard Goltz trabaja mucho con este tipo de situaciones, es un analista francés, y contaba un caso donde el niño ya más en el estado no recuperado, pero ya siendo, le dijo a él que era consultor, no era el terapeuta, era como formaba parte del equipo, algo así como: antes yo no estaba aquí, ahora estoy aquí, antes no estaba aquí, ¿no? Como el estar, ser, ¿no? Sentirse siendo. Una consulta técnica, porque no entendí muy bien por qué decían que estos no eran tratamientos psicoanalíticos, y qué diferencia hay entre lo que vos haces. No, qué diferencia, mentira. La consulta era técnica, digamos, era primero si lo ves seguido o no, una vez por semana, 2, supongo que eso fluye, pero para tener una idea. ¿Y en qué sentido esto no sería un tratamiento psicoanalítico? No, bueno, buena pregunta. Para aclararla, yo me considero absolutamente con formación psicoanalítica en varias teorías, con un pensamiento psicoanalítico, con mucha experiencia y estudio sobre una de las especialidades de mi carrera. Me dediqué a construcción psíquica, cómo se organiza el psiquismo, con muchas teorías. No considero que no sea psicoanálisis, porque uso todas las herramientas teóricas que tengo disponibles a lo largo de toda mi formación. Lo que estoy diciendo es que necesariamente la forma como nos encuadramos determina cómo vamos a mirar y cómo vamos a trabajar. Eso dije, lo que rompo son los esquemas del siglo pasado para combinar los elementos de otra manera, jerarquizando absolutamente todos los conceptos psicoanalíticos, los combino de otra forma.
ninguno dejó de lado. A ver, aparece por acá Bion, aparece Kelonayen, aparece Klein, bueno, hay que revisarlo, aparece, ¿no? Es decir, lo que yo rompo y me vi a lo largo de los años haciéndolo, es el esquema que determina cómo vamos a trabajar y nuestras prácticas. ¿Qué es lo que pasó con este chico 7 años? Eso es lo que rompo, el esquema. Para mí sigue siendo, y dije al principio que el problema de identidad de los psicoanalistas es si tenemos que seguir aplicando ese esquema, el psicoanálisis se anquilosa. Eso es lo que dije. Para mí sigo siendo psicoanalista. Mi pensamiento es absolutamente psicoanalítico. Sí, sí. Lo único que todos los conceptos se revisan. La represión, el inconsciente, el armado de la identidad, cómo se produce, dónde está cada cosa, cómo tenés. Es decir, lo entretenido, pero además lo que da mucho más angustia, que tenés variables en juegos que no sabés cuáles van a ser y las tenés que ir combinando. Eso. Pero... Adriana. A ver, Adriana. Aquí estoy. Buen día. Adriana. Sí. Estoy aquí. Creo que no ¿Estás tiene... muteada, Adriana? Yo no, pero no sé si mutearon en general. Qué lástima, porque es una persona muy formada. Adriana, ay, a ver. Muchas teorías. A ver. Habla, Adriana, a ver si se te A escucha. ver. Sí, si ustedes pueden. Bueno, vas a tener que escribir, Adriana. Adriana. Sí. Podés escribir en el chat, sí. Bueno, no se te escucha. Bien. Y pasamos a Lía y después en el Zoom le escuchan. Ahí está. Acá no lo estamos escuchando. A ver ahora, Adriana. A ver, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, muy bien. Buenos días, muchísimas gracias Cristina, muchísimas gracias María y a todos los comentarios de los presentes. Es breve. En verdad, hace como 40 años que nos conocemos con Cristina y siempre que empezábamos a trabajar era cada vez en la clínica es volver a empezar. Y lo que quiero decir es simplemente esto, que la teoría es absolutamente necesaria, no podríamos hacer nada sin toda la teoría psicoanalítica, que en el momento de comenzar una tarea clínica la tenemos que dejar como en suspenso y va apareciendo de a poco. Yo escuchaba a Cristina y decía, bueno, qué difícil es a veces, y perdón por lo que voy a decir, no poner el carro delante del caballo. Y yo creo que el diagnóstico, con el cual por supuesto siempre partimos y lo pensamos, se va confirmando, igual que se va confirmando maravillosamente la teoría a lo largo de la tarea. Y con respecto a los orígenes, a las causas, a qué lo produjo, es una lectura que generalmente podemos hacer a posteriori y que enriquece también la teoría y nos enriquece a todos. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Gracias. Lía. Bueno, también muchas gracias. Me pareció muy interesante el relato del caso y quería decir dos cosas. Una es el relato de encontrarse con un paciente con discapacidad instalada, pero en realidad como un chico pensado y tratado, pero básicamente un chico pensado como discapaz. Y nosotros, los psicoanalistas, y creo que indudablemente Cristina es psicoanalista, lo ve como un chico, no
un problema de discapacidad. Y lo otro que me pareció muy interesante, porque, bueno, tengo una cierta experiencia con chicos con problemas autistas, donde sí aparece que saben, que aprenden el lenguaje, pero que es un lenguaje estereotipado. Y lo que me parece muy interesante es que lo escucho como un lenguaje sin música. Es decir, hablan, dicen cosas a veces complejas, pero que no tienen música, es decir, no tiene una tonalidad emocional en su lenguaje. Bueno, eso. Gracias. Bueno, Cristina, estamos en hora, así que lo que quieras transmitir. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes el poder compartir. Me resulta difícil, a veces me he sentido sola en mi trabajo. Las que esta vocecita que le decía me dejó muy temprano, cuando decía eso no sirve, estoy dando otra cosa. Y bueno, fui, qué sé yo, referencia a Buenos Aires fue un lugar importante, el estudio de investigación de psicoanálisis en niños. Ya lo dije, cuando Marilu nos hacía ir a gente que yo no entendía para qué, quería estudiar más psicoanálisis, pero todo eso fue gérmenes de ir por caminos que no son exactamente los psicoanalíticos, realmente los estudié hace tantos años, ir por otros caminos, que sobre todo es la filosofía, la antropología y demás, que nos abrió Marilu la propuesta de las lecturas esa, ¿no? Y todo tiene que ver con las ciencias actuales y los cambios de la ciencia. Es una lástima que el psicoanálisis no se actualice con las nuevas problemáticas. Nada más, muchas gracias a todos. Gracias.